Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta mesa sobre los ejercicios de memoria, una propuesta para pensar con imágenes, que como ustedes saben es una muestra organizada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que se está exponiendo aquí mismo y que tiene para nosotros un especial significado al que ahora voy a hacer referencia. Para seguir con los agradecimientos, quisiera agradecerle a la catedrática Yayo Aznar Almazán y a la catedrática Aurora Fernández Polanco por significativas ambas profesoras y teóricas de arte de Madrid por acompañarnos, a Ferran Barenblit, que vino desde Barcelona muy raudamente para participar en esta mesa que por otra parte tiene mucho que ver con su historia personal, a Diana Wexler, que entre otras cosas interrumpió sus vacaciones, que no eran vacaciones sino trabajaciones, porque estamos en un proyecto muy grandioso y muy loco de una Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur en 40 ciudades al mismo tiempo. Por lo tanto, este año el verano meridional no fue de vacaciones para nosotros, pero Diana interrumpió sus trabajaciones para venir en enero a Madrid y montar esta muestra. Yo venía pensando, cuando venía para aquí en el auto, que en realidad hay momentos, uno siempre trata de cumplir con su deber en la vida, dentro de las posibilidades que tiene, o de cumplir con aquello que se ha autoadjudicado como misión o como compromiso en la vida. Y que este sencillo acto era uno de esos momentos en los que uno sentía que estaba cumpliendo con su deber. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque estamos en el año de Argentina en Arco, donde se multiplican las exposiciones de arte argentino, fundamentalmente de arte contemporáneo, y los actos y eventos vinculados al arte argentino. Cosa que nos parece absolutamente bien y, para que no quede ninguna duda, felicitamos al gobierno argentino por haber encarado esto, que por otra parte también la universidad que tengo el honor de dirigir fue promotora de ya hace unos años de algo similar y también colaboramos para que esto se pudiera dar. Pero en el marco de lo que estaba planeado nos pareció que algo faltaba. Nos pareció que había un aspecto del arte argentino, el que estaba representado, digamos, por todo lo que el arte argentino tuvo históricamente de social y de político, que no estaba presente en las muestras que se estaban organizando, o que si estaba presente lo estaba de manera muy casual o muy poco nítida. Entonces nos planteamos hacer dos cosas. Por un lado, en el Museo Lázaro Galdiano una pequeña muestra de gabinete, una muestra de culto sumamente significativa, que curó Diana Wexler y que los invito a quienes no la hayan visto a que visiten ese hermosísimo museo madrileño para ver la muestra de Berni. Y ahí esa muestra de Berni aporta el realismo social, el nuevo realismo, como querramos llamarlo, que es tan característico de un artista como Berni y que tiene tanto que ver con el significado y las formas que tradicionalmente ha tenido el arte en la Argentina. Pero por otro lado, también nos parecía que faltaba algo que tuviera que ver con lo que es una de las especialidades, si se quiere, de nuestra universidad, que es la memoria, el estudio de la memoria, yo casi diría el culto a la memoria. Entonces por eso nos planteamos hacer esta muestra de ejercicios de memoria, que son 10 videos comisionados a 10 artistas que surgieron de un concurso que hicimos para que hicieran un video con aquello que les inspirara a ellos el 40º aniversario del golpe militar que instauró en la Argentina una dictadura sumamente sangrienta, como todos ustedes saben. Y en otra pantalla se están exhibiendo en loop otros 30 videos que en un operativo similar a este hicimos 10 años atrás, 11 años atrás, cuando se cumplió el 30 aniversario del golpe militar. ¿Y por qué hacemos esto?
porque pensábamos que esta temática política, esta temática de memoria, tenía que estar presente en esta muestra de arte argentino en España, concretamente en Madrid. Pensamos que la memoria, que como yo decía es casi un culto que se hace desde nuestra universidad, su estudio, a través del Centro de Estudios de Genocidio, que encabeza a nivel mundial los estudios sobre genocidios, tanto que su presidente es el presidente de la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio. Lo hacemos también desde nuestro Instituto de Estudios de la Alteridad y de nuestro Instituto de Estudio de la Diversidad Cultural, que hacen referencia a muchas temáticas históricas, pero que tienen un profundo significado también desde el punto de vista de la memoria, en relación con la herencia indígena y muchos otros aspectos, y también desde un centro más específico sobre memoria, que es el Centro de Estudios de la Memoria. Aparte de otras cosas que hace la universidad en el ámbito cultural, a través de sus 4 museos, del rescate de un teatro que fue justamente uno de los símbolos de la presencia cultural española en Argentina, que es el Teatro Margarita Xirgu, que nos hemos autoadjudicado la misión de recuperarlo y de ponerlo nuevamente en funcionamiento hace unos años, y que lo venimos haciendo muy exitosamente. Por eso, para llenar algo que nosotros veíamos que era un vacío, hicimos esta exposición, por eso planteamos hacer esta mesa, por eso planteamos que tenía que haber representantes del pensamiento español, como son Yayo y Aurora, y que tenía que estar también Ferran Barenblit, que no solo es un teórico y en este momento director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, sino que también su vida es la expresión de eso, de lo que hoy nosotros estamos tratando. Así que los dejo con Diana Wexler, directora del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es quien va a dirigir esta mesa. Gracias. Bueno, gracias Aníbal Josami, gracias a los colegas aquí presentes, gracias a todos ustedes por haber elegido de toda esta cantidad de actividades que hay en esta semana madrileña y por haber aceptado el desafío de ver esta exposición y de acercarse a pensar con imágenes. Hay un aspecto que además está asociado con este proyecto, que es la producción audiovisual, que es parte de uno de las líneas de trabajo también en el área de arte de la Universidad de 3 de Febrero, y a la vez este subtítulo que lleva la mesa, que tiene por nombre el mismo que la exposición, tiene que ver con un proyecto que nos viene uniendo en lecturas y en diálogos a Yayo, Aurora y a otros colegas de la Complutense y de la UNED, y que por eso está pensado también un poco como en continuidad, ya que cuando se eligió como ejercicio de memoria comisionar videos, se pensó, entre otras cosas, en la capacidad de memoria que tienen las imágenes y a su vez lo que representan, la ausencia de imágenes, y ambas cosas están presentes en los videos que ustedes pueden ver arriba, en las opciones que han ido tomando los artistas. Pero voy a callarme y cederle la palabra a Aurora. ¿A Yayo? ¿Aurora? Ah, pensé que dijiste ya, que era Yayo. No, y yo voy a aprovechar Aurora. este momento que se ha creado para decir que me había olvidado de agradecerle muy especialmente a esta casa, a la Casa de América, en la persona de su director, Santiago Miralles, y de sus distinguidísimos funcionarios, Carlos y Ana, que han hecho todo lo posible para que esto pudiera darse aquí. Así que muchísimas gracias. Pues sí, también gracias extensivas, y a vosotros dos, a la UNTREF, porque este proyecto tengo una sensación muy agridulce, que tampoco vas a venir a una exposición como esta de ejercicios de memoria a pasártelo bien, con lo cual pero es una sensación agridulce porque Aníbal decía, y es cierto que los asuntos temáticos que tienen que ver con la memoria, nosotros cuando dirigimos tesis o trabajos fin de máster, pues siempre preguntamos cuál es el marco en que te mueves, cuáles son tus
en fin, tus afinidades selectivas, y si la gente dice, bueno, yo trabajo sobre memoria, ¿no? Claro, trabajar sobre la memoria es trabajar sobre aquellos que no tienen un pasado. O sea, parece una contradicción, pero el pasado pues pertenece a los vencidos, que tienen un pasado. A los vencedores, que tienen un pasado. Los vencidos no tienen un pasado porque se lo han arrebatado. No pensaron un mundo que podía ser y no les dejaron que fuera. Entonces este es el concepto de pasado que más me interesa a mí, ¿no? Con lo cual siempre vienes a ver lo que no, o sea, o a gente que está trabajando con lo que pudo ser y no fue. Y entonces, en ese sentido, estos ejercicios de memoria está muy bien que estén en un museo, pero es que se tienen que hacer en la universidad, y claro, en una universidad como la UNTREF, que es al mismo tiempo museo y universidad, porque recuerdo una doctora ya, que es artista, Lara García Reine, que hizo la tesis con nosotros, que la hizo precisamente sobre el genocidio en Ruanda, o sea, y la obra de Alfredo Yar, y siempre decía Lara, a las imágenes hay que acompañarlas, nunca hay que dejarlas solas, ¿no? Y esta es la sensación que yo tuve cuando vine a esta muestra, que las imágenes estaban muy solas. Y sobre todo, como ya de entrada hay un cartel que avisa atención desnivel antes de entrar en este lugar, pues ya tienes que bajar y luego tienes que volver a bajar, y entonces estás en un lugar donde bueno, las imágenes están muy solas. Yo entiendo que este es el cometido de los museos desde el siglo XVIII, ¿no? La idea de la esfera pública como una especie de burbujita, con esa especie de piel como la que está aquí Álvaro Perdices, que ha hecho ese vídeo tan fantástico en el Museo del Prado sobre el Bosco. Pues la esfera pública a veces me parece como una especie de burbujita de esas del Bosco, ¿no? Y estamos todos, pero muy solos realmente. Entonces lo único que se puede hacer es acompañar a las imágenes, es hablar, es generar un dispositivo que yo creo que tendría que ir algo más que el hecho de lanzar, como decían aquellos filósofos de la teoría crítica, un mensaje en una botella, ¿no? Entonces dejamos los vídeos ahí como si lanzamos un mensaje en una botella y alguien lo va a coger. Yo creo que esto tenemos que solucionarlo. Con lo cual está muy bien que se hagan este tipo de... Está muy bien el proyecto, que se repiensen, que se retomen los vídeos que se hicieron hace 30 años, hace 10 años, que se vuelva otra vez a hacer otros vídeos, pero a mí lo expositivo se me queda corto. Precisamente por eso, y quizá es algo que lanzo aquí para el debate, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad tenemos de activar la memoria sin activar todo un dispositivo? Voy a acabar ya porque tenemos mucho que decir, pero otra de las cosas que quería también lanzar es que me he dado cuenta al ver lo que han hecho Andrés de Negri y Gabriela Golder, que son los curators de la exposición. Siempre se cita esa frase de Didi Uberman: para saber hay que imaginar, ¿no? Aquel debate que hubo tan tremendo en torno a no hay imágenes del horror, es porque el horror, la Shoah, es inimaginable, impensable, inenarrable, por lo tanto no hay imágenes, y él defiende sí, o sea, para saber hay que imaginar, ¿no? Pero lo que yo quería lanzar un poco aquí ya hoy, como a febrero de 2017, el siglo XXI, es: para imaginar hay que desear y hay que tener ganas de imaginar, es decir, hay que desear imaginar. Y mi pregunta vuelve otra vez a los dispositivos de exposición. ¿Las imágenes tan solas realmente nos dan ganas de imaginar? ¿Nos dan el deseo de imaginar? Nos dan, lo único que tenemos es las ganas de entrar en lo que proponen esas imágenes, en un mundo en el que estamos ahora absolutamente bombardeados por muchísimas imágenes, ¿no? Entonces esto es un poco mi pregunta, sobre todo al respetable, después de que acabemos nosotros de hablar, pues para ver qué piensan acerca de los dispositivos de exposición de las imágenes, y si son suficientes los museos
que lanzan mensajes en una botella. Y si hoy en día alguien todavía es capaz en un museo, en una salita como esta, chiquitita, abajo, después de bajar esa atención al desnivel, que por otro lado es perfecto porque se adecúa a lo que significa la memoria argentina y estas cosas que pasan por esos sitios, ¿no? Que allá arriba está Arco, ¿no? Y nosotros aquí estamos abajo, con lo cual es perfecto, pero este asunto fenomenológico me parece muy interesante para que lo hablemos. Nada más. Gracias. Gracias, Aurora. Yayo. Hola, buenas tardes. Y lo primero, quería dar las gracias tanto a la Casa de América como sobre todo a Aníbal y a Diana por la oportunidad de estar aquí discutiendo un tema que a mí me parece muy complejo. Creo que Aurora ha dado ya unos apuntes bastante serios de lo compleja que es la gestión de la memoria para los artistas, en los líos en los que se pueden meter para los artistas, para los comisarios, la cantidad de problemas que les supone gestionar, trabajar con temas de memoria. Me acordaba de una frase de Nietzsche, cuando Nietzsche decía que la historia no es solamente una cuestión de saber, sino que es una cuestión vital. Es algo que nos afecta vitalmente, ¿no? Lo que pasa es que el problema es cómo... Bueno, nos afecta vitalmente, aunque Nietzsche también decía es necesario el olvido, por supuesto, si no, no podríamos vivir, pero al final siempre rememoramos, aunque lo hagamos de una manera completamente distinta, aunque lo cambiemos absolutamente todo. La cuestión es cómo tenemos que hacer, y sobre todo cómo los artistas, que son a los que tenemos ahí arriba, esto es un juego, la verdad, sí, de arriba y abajo, pueden trabajar con este tema sin meterse en problemas que yo creo que es bueno discutir entre todos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el problema que suponen, bueno, y mucho peor todavía cuando se meten los estados por medio, claro. Pero pensemos, por ejemplo, en el problema tan enorme que suponen los famosos memoriales. Recordad que en el año 95, yo creo que fue en el 95, se hizo un concurso para hacer el memorial del Holocausto en Berlín, ¿no? No llamaban del Holocausto, es de los judíos muertos en Europa, el nombre. Se presentaron muchísimas propuestas, alguna de ellas muy interesante, una por ejemplo de Hoheisel, que era lo que proponía era directamente volar la puerta de Brandenburgo y poner ahí, dejar el lugar vacío, ¿no? Dejarle completamente vacío, en parte por lo que supone la puerta de Brandenburgo en la historia alemana, en parte también como una declaración de intenciones de que no se deben hacer monumentos o que no se pueden hacer monumentos a estas cosas. Había otra que a mí también me interesaba muchísimo, de Steen y Snork, que era, planteaban un autobús en todo lo que es ahora el campo de Eisenman, el enorme cementerio ese, que no es un cementerio, planteaban hacer ahí una estación de autobuses que llevaban y traían a la gente a los diferentes lugares de la memoria de lo que fue todo el exterminio judío. Los llevaban y los traían en el día, en 2 días daban información. Bueno, era, por lo menos intentaba tener una experiencia con lo que había pasado, que no el de Eisenman al final, que era como, bueno, que era lo que es, ¿no? Esa enorme pradera de granito con forma de tumba, que yo cada vez que lo veo me recuerda aquello de Warringer cuando decía de la arquitectura egipcia que los egipcios hacen esa arquitectura no porque quieran a sus muertos, sino porque quieren que no salgan de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces se ocupan muy mucho de poner muchas piedras ahí para que nada se pueda mover. Y yo siempre que paseo por el memorial de Eisenman, que es incomodísimo, siempre me acuerdo de esta frase de Warringer, ¿no? de esta idea de Warringer. Y lo mismo, pero pues, se puede pensar de otros muchos memoriales. Pensad, por ejemplo, en el de las víctimas de la violencia que encargó Felipe Calderón en México, en el Campo de Marte, en México, y que finalmente lo inauguró Enrique Peña Nieto, y que ya de entrada, porque el de Eisenman no ha provocado ningún problema, un poquito de protesta en el concurso, pero luego ningún problema, pero ya de entrada enfadó a muchísima gente, ¿no? Sobre todo enfadó al Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, que entendió perfectamente el movimiento político de Calderón. El movimiento político de Calderón es tomad un memorial y no vamos a hacer nada más. Aquí no se va a hacer un juicio, aquí no se va a buscar... no se van a hacer juicios, no se va a buscar nada. Vosotros vais al memorial, lloráis
lo que queráis llorar, os salís más contentillos o más consolados, y aquí paz y después gloria, literalmente. Y entonces, claro, cuando yo veo lo que pasa en la sala de arriba con los vídeos, yo creo que es una gestión de la memoria, en primer lugar, en la que no interviene el Estado, lo que ya es bueno, lo que ya ayuda bastante. Y luego es una gestión de la memoria muy pensada, en unos vídeos, la mayor parte de ellos muy trabajados, pero claro, que exigen un tiempo y un espacio tan particular para poder, tan especial, para poder tener una experiencia con esos vídeos que realmente te haga desear, y en esto estoy completamente de acuerdo con Aurora, te haga desear imaginar. O sea, la posibilidad está, pero es muy difícil trabajar, tanto a nivel expositivo como por parte de los propios artistas, es muy complicado trabajar. Pensaba, por ejemplo, en 2 de los vídeos y ya acabo. 2 de los vídeos que además a mí me interesan especialmente porque quieren trabajar con la generación que ya no tiene recuerdos, que ya no tiene... O sea, ellos trabajan con la idea de cómo hacer que la gente que no lo vivió lo pueda seguir pensando. Uno de ellos es el que se titula, si no me recuerdo mal, Personas que no conozco, lugares que no recuerdo, ¿no? Es bastante sutil, sería muy fácil, sería muy bonito, no muy fácil, pensar este vídeo desde el libro de Marian Hirst, de la posmemoria, porque él, bueno, pues por lo que cuenta, y esto es información que te da él tenía 4 años y le van recomponiendo, o sea, él estaba físicamente pero no podía generar recuerdos, y se los va recomponiendo gente que también estaba ahí pero que él no es capaz de recordar. Y el otro, que este sí que también me parece más complicado, más discutible, es el que se titula 5T2 Ushuaia, y es el que trabaja con los aviones de la muerte, ¿no? Bueno, te cuenta toda la historia, cómo Slingo es el primero que habla de los aviones de la muerte, cómo se compran... bueno, los aviones de la muerte eran los Electra. De los Electra que hay, solamente 2 se compraron en estas fechas, con lo cual solo 2 Electra pueden haber sido los aviones que se utilizaron para eso, ¿no? Entonces él hace un vídeo paseando por dentro de esos aviones, paseándolo, buscando que tengas buscando efectivamente una política de la experiencia con esos aviones. Me parece complicado, y lo dejo a discusión, me parece complicado. El vídeo me parece precioso, me parece muy bueno, pero me parece complicado porque visto en vídeo es muy difícil la experiencia, y visto en el avión no sé si estamos coqueteando con el fetiche, un poco. Entonces ahí lo dejo, si los habéis visto, para discusión ahora. Gracias. Bueno, como mis compañeras de mesa, primero de todo agradeceros la invitación. Para mí hasta un poco intimida un poco estar entre 4 académicos, un rector, catedráticas, profesoras, desde mi posición mucho más cercano al ejercicio de la institución museística, pero supongo que aquí estoy, imagino, también por una propia historia personal. Yo recuerdo, leí al entrar en la exposición el 24 de marzo, ¿fue el 24? Sí, 24 de marzo del 76, y recuerdo perfectamente esa fecha, porque hasta el año 77 vivía en Argentina, y incluso cuando tenía 7 años recuerdo a la perfección esa fecha, y aún recuerdo en imágenes todas y cada una de aquellas que circularon en ese momento, ¿no? Y recuerdo en imágenes también la violencia, recuerdo en imágenes el exilio, también recuerdo en imágenes la llegada a España, ¿no? Y es verdad que se recuerda con imágenes, ¿no? Y el arte ha cumplido ese papel históricamente, ¿no? Cuánta historia hay en el arte, ¿no? O sea, cuánta historia hay en la historia del arte. Si vamos aquí al lado del Museo del Prado, también vemos memoria. Vemos memoria a veces de sucesos que son igualmente trágicos, ¿no? Igualmente duros. Y creo que tenemos una especial responsabilidad a mantenerlos vivos. Eso es totalmente cierto. Es decir, y eso le pertenece a los artistas, sí. También nos pertenece a los que no somos artistas y a los que dialogamos con el arte, y a los que el arte nos puede servir para
para ir un poco más allá, para que sean esos ojos. Yo no estoy totalmente de acuerdo, ya yo creo que hay algo que no es fetiche, que hay algo que es realidad y que enfrentarse a la realidad muchas veces es mucho mejor que no enfrentarse a ella, ¿no? Es decir, huir de esa imagen y creer que estamos fetichizando un objeto. Quizá hay una estrategia más directa, que es realmente dirigirse a ella, ¿no? Sí, no, lo entendí, lo entiendo, sí, no. Pero y bueno, también es verdad que eso, los museos también lo hacemos continuamente. Los museos dialogamos con la historia. Ahora mismo en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que dirijo, tenemos una exposición que también dialoga con la historia. Se titula Gelatina Dura, historias escamoteadas de los 80, comisariada por Teresa Grandas. Y es una exposición que también dialoga con la historia de España. La historia en toda aquella que sí que ha habido una voluntad específica, casi global, de olvidarla, ¿no? Todas aquellas historias alternativas de un momento de la historia de este país, un momento de la transición entendiendo ese espacio extendido, ¿no? Entre el 77, que es la firma de la Constitución, y el 92, el Tratado de Maastricht, cómo ocurrieron muchas historias paralelas, algunas de ellas también cargadas de violencia, que también cabe recordar, ¿no? O sea, en ese momento circula una violencia muy diferente, pero una violencia específica también, en la cual emerge también esa necesidad de recordar y de pensar y de traer a la memoria todos aquellos proyectos que pudieran haber sido y no fueron, por la aparición de una narración triunfante, de una narración de la verdad. Porque si, Aurora, tú decías, ¿no?, que la historia la escriben los vencedores, es verdad que la memoria la mantienen también los vencidos. Y que ahí hay un espacio de la resistencia que a mí ahora se me hace especialmente importante por todos los sucesos que están ocurriendo este último año, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ahora, ¿no? Es verdad que el triunfo de un personaje como Trump en los Estados Unidos se ha visto de muchas maneras, pero sobre todo creo que hay que verlo como una voluntad de negar la historia, de reescribir una historia eliminando episodios enteros de la historia como el pasado postcolonial de Estados Unidos y dirigiéndose directamente a la colonialidad, y que allá donde vemos que determinados movimientos emergen, intentan reescribir la historia, volverla, y el negacionismo vuelve a ser un verdadero riesgo. Yo estuve hace poco en Filipinas, realmente al otro lado del mundo, y me encontré con el mismo caso, ¿no? O sea, y me encontré no solo con el mismo caso, sino con la misma resistencia desde el arte, ¿no? Y me emocionó mucho ver una exposición en el museo un museo universitario, el museo de la Universidad Ateneo, que específicamente se presentaba como un lugar de resistencia ante la memoria, ante aquellos que quieren reescribirla y insinuar que la dictadura de Marcos no fue tan terrible, ¿no? Y ahí están, resistiendo con imágenes, ¿no? y resistiendo con arte, y creo que aquí de lo que se trata aquí también es de resistir con imágenes y de impedir ese pensamiento que lleva supuestamente hacia la objetividad de la historia que nos lleva a la historia que niega las subjetividades, ¿no? Sino que la historia del objetivo, la historia del progreso y del crecimiento continuo, y casi creo que tenemos que establecernos como un lugar de resistencia ante lo neutral, ante el deseo de pureza y ante la neutralidad, y para eso creo que sirve el arte. Gracias, Fernando. Y retomando un poco esto con lo que cerraste, ese fue el propósito de los ejercicios de memoria y de hacer que estos ejercicios de memoria no solo se expusieran en Buenos Aires cuando se exhibieron en noviembre pasado, sino que se exhibieran en simultáneo en Ginebra,
en la Bienal de la Imagen en Movimiento de Ginebra y la Bienal de la Imagen en Movimiento de Buenos Aires, que la lleva adelante la universidad, sino también que se exhibieran aquí justamente, como decía Aníbal Josami, para establecer algún tipo de contrapunto. Si bien es cierto esto que dice Aurora, de que las imágenes están muy solas, pero eso es algo que no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí me ocurre todas y cada una de las veces que estoy en una exposición, que estoy en un museo, que trabajo en una exposición, que se hace la inauguración y a continuación las imágenes quedan solas y mi sensación es que queda un muerto. Que es como cuando hay un funeral, que está el muerto y finalmente todo el mundo cuenta chistes y el muerto se queda solo. Ese es un problema que sin embargo, nosotros tenemos que, creo, los que trabajamos con imágenes, los que nos interesa, por un lado, seguir generando dispositivos visuales que permitan activar, como en este caso, la memoria. Tenemos también la responsabilidad de generar acciones que permitan acompañar esto. En este caso, bueno, en la Casa de América a nosotros nos queda un poco lejos, o sea que lo que pudimos generar es esta mesa y por eso esta mesa, por eso esta invitación a pensar juntos, pero también es cierto que es algo que tenemos muy presente y desde nuestro propio accionar en la universidad buscamos que siempre haya situaciones en donde las imágenes no se queden solas. Para seguir citando a la afirmación de Aurora. Y por otro lado también hay una cuestión más allá de lo fetiche que pueda ser la obra de arte, dicha así con comillas o mayúsculas o como quieran, que es que muchos de estos videos fueron realizados por artistas que vivieron la dictadura. Artistas como Trilnik, en donde el teclear de la máquina de escribir está puesto también como un dispositivo detonador de memoria, porque yo era chica, pero me acuerdo que en la esquina de mi casa había disparos, o sea, pasaba que uno llegaba al colegio y había disparos, o sea que un poco retomando lo que decía Ferran de llegaba o sea, que te recordabas en imágenes, yo recuerdo en imágenes, pero también recuerdo en sonidos. Y esos sonidos del video de Trilnik a mí me dispararon los sonidos de los disparos, me detonaron esos recuerdos. Pero también hay otros videos de gente muy joven que en apariencia no está tomando la memoria de la dictadura y sin embargo está hablando de ella en continuidad, está hablando de las maneras en que ciertas deudas sociales siguen presentes. Y allí la imagen de ese pobre demente que está contando el cierre de un hospital de un hospital psiquiátrico del gobierno de la ciudad y que cuenta todo un incidente policial y todo eso interferido con una serie de imágenes que cargan la memoria del pasado colonial. Entonces toda esta superposición, collage que tiene ese video y que tienen además el hecho de que se pongan todos los videos juntos, me parece que como dispositivo tal vez el propósito es que unos se acompañen a los otros para no estar tan solos. Pero sí creo que es un problema que tenemos los que trabajamos con imágenes. Y no quiero hablar más para abrir el intercambio entre los colegas y entre todos ustedes que han visto las imágenes presentadas por cada uno de los artistas y seguramente de la planta baja, digamos, sino que salga afuera. Yo soy educadora, hace muy poco que resido aquí en Buenos Aires, me dediqué a educación, soy bibliotecóloga. No se sabe en las escuelas, no se entiende lo que es la memoria. En la educación no se entiende. A nivel general, por lo menos lo que yo viví en la ciudad de Buenos Aires durante muchísimas décadas de estar en educación. No se entiende. Creo que hay que trabajar sobre eso. Creo que lo que están haciendo es maravilloso, pero siempre es insuficiente, porque va focalmente a determinados lugares. Se puede extender,
a toda la educación, eso queda ahí. Gracias. No, yo creo que hay no es una respuesta a vos, es un comentario que quería hacer. Hay dos temas que yo creo que son paralelos. Uno es hablar de la memoria en los términos tan teóricos o académicos, digamos, que lo hemos hecho acá, y que es todo casi una disciplina de estudio, digamos, el profundizar en la memoria desde el punto de vista como, reitero, como de una rama de estudio. Pero hay otra cosa que es más grave, que es cuando la gente cree o la gente dice, y sobre todo si aquellos que lo dicen tienen ciertos cargos oficiales o tienen cierta repercusión pública porque son personalidades relevantes en algún ámbito, cuando que ellos dicen tenemos que mirar al futuro, porque lo importante es que miremos al futuro y no que miremos al pasado. Eso es mucho más grave todavía, porque eso es una muestra de estupidez humana sumamente seria, de creer que alguien puede construir futuro sin mirar al pasado, y sin ubicarse y sin inspirarse en el pasado. Y lo que apuntaba Ferran sobre Trump, y que habría otros ejemplos actuales que podríamos citar también, tiene que ver con eso, con creer que somos todos jóvenes, que lo que tenemos que hacer es mirar para el futuro, y entonces parece que algunos que miramos al pasado lo hacemos porque supuestamente ya no somos jóvenes, cuando pareciera que en realidad somos más jóvenes que los que dicen que no hay que mirar el pasado. Por lo menos miramos a la sociedad. Yo, por alusiones, porque lo de las imágenes se quedan solas, claro que trabajo en una facultad de Bellas Artes y normalmente pues mis estudiantes siempre tenemos la discusión acerca de que las obras de arte hablan por sí mismas, ¿no? Que esto habla por sí mismo. Entonces digo, bueno, sí, puede hablar por sí mismo, pero no pasa nada que lo acompañes mientras está hablando por sí mismo. Yo puedo hablar ahora por mí misma, pero estoy aquí acompañada y estoy en un dispositivo que me hace en este momento ser una especie de conferenciante en un lugar. Quiere decir que es imposible esa idea de que la obra de arte o la imagen tiene esa potencia per se, ¿no? Yo creo que cada vez menos, es lo que quería traer aquí, que cada vez menos. Y la idea de acompañarlas es de realmente generar ese dispositivo donde lo pensable, lo decible y lo visible se articulen, porque si no, las imágenes solas, pues, bueno, está claro que en los vídeos están articulados todos, ¿no? Pero hay algo, por ejemplo, que tú dices, están todos, es decir, sí, para estudiarlos está muy bien, pero no se oye, por ejemplo, muchas cosas de lo que dicen, ¿no? Entonces queda todo, bueno, pues la idea del museo, del paseo, del ensimismamiento, de la distancia, del ver las cosas así, como no se pueden ver esos vídeos como se ve Murillo, Velázquez y el Bosco, es que es otra cosa, es que, es decir, pero esto es mucho tiempo y es mucho, no sé, yo creo que hay que oír muy bien y que estar muy atento al artefacto que generó precisamente el artista y que es algo que nosotros no lo podemos ver igual que vemos algo en YouTube o que al revés. Yo cuando llegué a casa miré muchos de estos vídeos a ver si estaban en Vimeo y en YouTube porque quería realmente tener una inmersión en ellos que no me permitía la estructura museal. Entonces ¿Están en YouTube? No están. No, pero están subidos en la página de la universidad dentro del área del museo. Allí deberían estar. Y si no, hay algo que se ha caído en la página y lo restauramos en breve, porque deberían estar. No, yo quería decir, bueno, primero no quería hablar porque no había visto las exposiciones, pero no estoy para nada de acuerdo con esto de que las imágenes se quedan solas. O sea, si es por solos, nacemos solos y morimos solos. O sea, desde la práctica artística, creo que no se puede reducir la obra a una imagen. O sea, creo que es mucho más que eso. Y creo que cuando los artistas decimos la imagen en sí mismo tiene peso, creo que sí. O sea, ¿qué cosa se escucha al día de hoy que no sea la prensa amarilla?
O sea, no hay... Los académicos tienen su antro, los artistas tenemos nuestro antro, los escritores el suyo. O sea, ¿qué cosa? ¿Qué es un interlocutor que interpela y realmente se impone? Que no sean los medios masivos en plan populista. Digo. Si estamos de acuerdo que voy a borrar la frase, pero no la voy a borrar porque el display, o sea, una imagen se acompaña en un PowerPoint en clase cuando tú hablas, en una lecture performance, se acompaña en un libro porque viene acompañado. Es decir, acompañar las imágenes no significa que en un display en un museo es compañía para las imágenes, es decir, porque las pones en situación de que la imagen pueda realmente significar. A eso voy. Y yo lo único que dije que estas imágenes las veía un poco solas, no dije nada en las imágenes en general. Yo dije que estas en concreto las encontraban un poco solitas aquí en el fondo de la sala Guayasamín de la Casa de América. Simplemente dije eso. Entonces, bueno, en absoluto voy a generalizar y decir que todas las imágenes. O sea, que hay dispositivos precisamente para que las imágenes, yo digo hoy además en el siglo XXI, o sea, pero el propio museo ya es un dispositivo, un aparato, o sea, aparata las imágenes para la lectura, las acompaña, están las cartelas, está la distancia, está todo eso, pero yo lo único que dije es que estas imágenes en principio me parecía que estaban un poco solas e intenté, bueno, pues generar esta polémica. Para eso estamos aquí. Es verdad que vivimos en un mundo, no sé si me oyes en el micrófono. Vivimos en un mundo en que todo el mundo crea imágenes. Entonces hay una sobreabundancia de imágenes tremenda. Entonces nuestra labor como artistas creo que debe pasar por crear unas estrategias de representación para esas imágenes que las permitan de verdad hablar y que hagan que sobrevivan, ¿no? No sé. Estoy de acuerdo con lo que decía ella. Y volviendo al tema de educación que ha dicho ella antes, creo que tenemos una labor también que queda ahí por educar con esas imágenes, no sé. Con respecto a lo que dices de que es evidente que vivimos en un mundo con muchísimas imágenes que se producen desde todas partes, pero muchas veces esas muchas imágenes son la misma imagen, repetida en rulo de manera incansable, y eso nos impide mirar los laterales, ¿no? Las otras imágenes. Estoy pensando, por ejemplo, y eso sí que me parece que es interesante cuando lo hacen los artistas, me parece que es muy interesante, ¿no? Porque interpelan desde otra manera. Estaba pensando, por ejemplo, siempre que recibimos imágenes de Afganistán, la imagen que recibimos de Afganistán son esas mujeres azules, ¿no? Con esos burkas azules. Bueno, pues hay un fotógrafo que se llama Miquel Ayestarán que está constantemente mandando imágenes de Afganistán en las que no salen mujeres azules. Salen mujeres vestidas de otra manera, salen niños jugando, sale gente en el mercado, sale una vida que no es la que esa imagen. Decimos, tenemos muchas imágenes de Afganistán, no te creas, tenemos muchas veces la misma imagen. Entonces también es interesante saber cómo podemos jugar, cómo los artistas, los fotógrafos pueden jugar desde los márgenes de esa imagen única, ¿no? Que al final está creando también una narrativa. Sí. Eso casi funciona como en paralelo. Hay una pieza de un artista holandés que se llama Arnold Meek, que se llama Raw Footage, que se traduce algo así como película sin editar. Y lo que muestra en la película, en el film, es él fue a agencias de noticias a buscar imágenes del conflicto de Yugoslavia, de la guerra de los Balcanes, y se fijó en las que nunca ninguna televisión había emitido. Él se esperaba encontrar las más crudas, aquellas que la decencia impedía emitir, ¿no? Y de esas no había ninguna. Las que había eran imágenes que, exactamente como lo que tú dices, mostraban los momentos intersticiales de la guerra en la que se veía lo cotidiano, ¿no? O sea, cómo la vida podía continuar
durante la guerra, y se veían cosas tan siniestras como niños jugando a la guerra, ¿no? Una imagen que en un momento de paz puede parecer relativamente normal, niños jugando con armas de juguete, ¿no? Pero que cuando sus hermanos mayores se están matando con ellas, ¿no? Era una y ahí tiene que ver con la necesidad precisamente de luchar contra unas imágenes que son absolutamente devastadoras, y donde quizá la fuerza está precisamente en aquello que recuerda la vida y no lo que la excepcionaliza. Por otra parte, las imágenes también son la chance para retomar la palabra, porque en verdad, aunque parezca obvio, si no estuvieran estas imágenes no estaríamos ahora hablando de esto. Y todos nos sonreímos por esta obviedad, pero bueno, el propósito de proponer estos nuevos ejercicios de memoria era ese, el volver a pensar con otras imágenes, con otras construcciones, con otras narrativas, incluso sin imágenes. Por ejemplo, el caso del video de Ana Gallardo, que elige una pantalla blanca con un texto que va acompañando lo que ella va diciendo, que es su recuerdo, su pensamiento interior, su voz interior, quise decir. Y bueno, y ahí él elige no poner imágenes, sino su propia voz, pero a la vez desde su perspectiva más intimista, o el caso que comentaba Yayo, de la propia historia de ese avión que remite a esos otros aviones, nos permiten volver a situar y por otro lado a construir una narrativa que se recrea en el tiempo y que no se abandona, porque también cuando nos encontramos con Ferran, dijo, la primera línea del texto de presentación de la muestra mete miedo o algo así, o me horroriza, porque dice... Hace 40 años. Hace 40 años se producía el último golpe cívico-militar. Nosotros decimos que fue el último golpe porque no hemos tenido otro, pero también sabemos que tuvimos demasiados a lo largo de todo el siglo XX, empezando en 1930. Por lo tanto, creo que el decirlo así nos implica también mantener el alerta. Y el decir cívico-militar, porque no fue un golpe militar solamente. Entonces son algunas maneras de contribuir en este camino que decías. Yo quería añadir otra cosa al hilo de las imágenes. Que claro, cuando hablamos de imágenes no son únicamente visualidades, algo que se ve, sino que hay imágenes en el lenguaje, hay imágenes mentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, cuando yo digo, no es que las imágenes se quedan solas, es que los vídeos, es decir, la fabricación, los objetos, si nosotros nos constituimos en un sujeto, el vídeo generado por el artista, por la artista, es un objeto que está ahí. A lo que yo voy es los objetos se quedan solos. No es tanto las imágenes cuanto el objeto, ¿eh? O sea que realmente, al hilo de lo que tú comentabas, hay un historiador del arte que dice que cuando nos morimos se van con nosotros muchísimas imágenes, porque somos precisamente el sustento de la imagen. Pero si es historia, son recuerdos, son imágenes que están ahí y que nosotros no podemos cambiar. La historia es la historia y nosotros tenemos la obligación de conocer la historia para que determinados hechos no se vuelvan a producir y para que nosotros podamos vivir un presente que, recordando toda esa historia que debe estar también presente, yo no tiraría la puerta de Brandeburgo, por ejemplo, porque para mí me dice algo que yo no querría que eso se repitiese. Como no, por ejemplo, si vas a Auschwitz, no hace falta que te digan nada. Tú ves, eso está ahí y es que hay que verlo para que eso no se vuelva a repetir.
Y es memoria, y no necesariamente la palabra hablada, porque todos tenemos un bagaje cultural, y en ese bagaje cultural tú has ido aprendiendo cosas. La historia la escriben, por un lado, los vencidos, pero también los vencedores, que han vivido determinadas situaciones y también las explican. Hace falta ir a buscar esa información también, que no nos quedemos solamente con lo superficial. Fíjate, perdona, yo es que antes me confundí, la historia la escriben los vencedores. Entonces, por mucho que tú digas, esto tenemos que recordarlo para que no se vuelva a repetir, es una de las cosas, pero otra de las cosas es, ¿a quién le pedimos, sabes, que se repare el daño de lo que no pasó? Ese es el asunto, de lo que pudo pasar y no pasó. No, y más allá de eso, Aurora, más allá de eso, ¿a quién le pedimos que eso? Efectivamente tienes toda la razón, pero también, a ver cómo lo digo, si la historia la escriben los vencedores, y la escriben siempre los vencedores, el modo en que recordamos también lo deciden los vencedores. Siempre, a no ser que tengamos esos espacios de resistencia, que en eso sí que estoy de acuerdo con Ferran, esos espacios de resistencia. La puerta de Brandenburgo es un ejemplo clarísimo de lo que Nietzsche llama historia monumentalizada. No está hecha para que no vuelva a suceder, está hecha para decirnos, mira, Alemania fue grande un día y puede volver a serlo. Para eso se hacen los monumentos. Y no se hacen por otra cosa. No se hacen para que el siglo XX es ya muy consciente de sus propios traumas y empieza a hacerlo con esa supuesta buena intención de que esto no se vuelva a repetir, pero lo siguen haciendo los vencedores. Los que encargan los memoriales están en la línea de los vencedores. Los memoriales no recuerdan a las víctimas, tapan a las víctimas, silencian a los vencidos. Por eso hay que buscar otras estrategias de recuerdo. Es la frase de Krakauer, ¿no? La historia asedia constantemente a la memoria. La memoria está asediada por la historia y hay que buscar diferentes estrategias. Las imágenes son una de ellas, obviamente. Las propuestas artísticas otras, hay muchas. Hay que mirarlas de una en una, pero desde luego la historia monumentalizada, la historia que ves que se te impone como historia, es una historia para no recordarlo, precisamente para tapar, para olvidar. Hay una canción que no me acuerdo ahora de quién, que aquí hay algunos amigos argentinos quizás se acuerdan, que salió en los 80, que decía: la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. Tito Nevia, sí, muy bien ahí. Hay algo peor que eso. No solo si hay una historia y hay otra historia. Hay colegios de Buenos Aires, no sé si acá pasará lo mismo, pero hay colegios de Buenos Aires donde los padres piden que no se pierda el tiempo enseñando la historia a los chicos. No, aquí ni siquiera pasa eso. Porque aquí los libros de texto están absolutamente manipulados para que los niños y luego jóvenes no tengan ni idea de lo que ha pasado ahora mismo. Estoy hablando de España. Por lo tanto, ni siquiera se llevan. Bueno, ellas lo pueden decir más. ¿Qué decías, perdón? O sea, que ni siquiera No, le preguntaba a ella. Y entonces ni siquiera los padres que digan que esa parte no se estudia porque no lo estudia ni Dios. Que por lo menos discutiríamos que en la algo. casa haya un buen árbol genealógico y los padres y los abuelos transmitan esta memoria oral. Si no, no hay nada. Y luego está la otra cosa, que la gente que se dedica o nos dedicamos, yo me dedicaba ahora, ya no pero éramos unos pesados. En la academia siempre sí, que ya está otra, vamos a que hace una exposición, vamos a un libro, qué pesados, otra vez con el tema de la memoria. Entonces, es que el problema es eso, pensar que la memoria es algo que pasa en vez de algo que está en ti. Entonces, si los programas en los colegios no fueran de tal manera historicistas, ¿sabes? Y que partieran del hoy, pues ya buscarías tú las cosas que te pasan. Por eso... Hola, buenas tardes. Yo no puedo hablar de la exposición porque no la he visto todavía, pero hablando de memoria y hablando de violencia, vencidos y vencedores, pues en este país todavía seguimos a vueltas con la ley de memoria histórica.
y con todos estos artefactos, arquitecturas, esculturas, calles, ¿no?, que se van eliminando. Me pregunto si esa eliminación realmente significa eliminar esa memoria, o esas cartelas de calles tienen que acabar en un museo y de esa manera acaban institucionalizadas, o si muchas veces se eliminan las cosas y ya no se saben. Recuerdo, por ejemplo, donde está el Arco del Triunfo en Moncloa, el pavimento tenía el símbolo de los yugos, ¿no? Es decir, eso ya no existe, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso ya ha desaparecido. El Valle de los Caídos, continuamente se habla de si se quita, si se desacraliza, se saca Franco, pero nunca se habla que realmente es un excelente ejemplo de arquitectura nacional catolicista, donde la idea de Estado, la idea de religión, la idea de vencedores van de la mano. Es decir, evidentemente es un mausoleo, pero nunca se habla desde una perspectiva absolutamente crítica y artística, pero desde una perspectiva de lo que es, ¿no? Es decir, parece que se trata de institucionalizar, y yo me pregunto si a veces esa institucionalización no acaba neutralizando las obras, que es lo que pasa muchas veces en los museos, que los museos acaban neutralizando las obras, ¿no? A ver, es que tocas cosas bastante distintas. Una cosa es yo creo que una cosa es quitar la placa del General Mola a una calle de Madrid, porque el General Mola no merece semejante homenaje, se le quita y punto, o una estatua de su excelencia que tampoco se merece ese homenaje. Y otra cosa muy distinta es cuando hablamos de los ejemplos de la arquitectura de la autarquía, ¿no? Efectivamente, toda la parte de Moncloa, el Arco del Triunfo, el yogur ese enorme que hay con columnas al lado y todo el Ministerio del Ejército, con el aguilucho, el avecren, lo que llamamos los madrileños el avecren, es uno de los pocos ejemplos que quedan de la arquitectura de la autarquía, ¿no? Y una parte de los nuevos ministerios, sobre todo el MOPU. De eso nadie ha discutido que se deba tocar o no se deba tocar. Ha habido alguna discusión, más o menos, pero en principio no parece que se vaya a hacer nada con esa entrada de Madrid, que por cierto es por la que entró el susodicho. Otra cosa muy distinta es el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos están muertos republicanos y están debajo de los vencedores. Y no se ha permitido jamás que esos muertos salgan, ni se han devuelto a sus familias. Además, son muertos robados, porque son muertos que han ido sin que las familias dieran permiso, sacados de fosas comunes y llevados en el año 54, si no me engaño, inmediatamente antes de la inauguración del valle, llevados de noche en cajas de 3 y de 5, y se metieron para llenar el valle porque su señoría tenía que inaugurar el valle. Todo eso es historia también, una historia de la que curiosamente en este país no hablamos jamás. Hemos matado 2 veces a la gente que está, a los republicanos, a los vencidos que están en el valle, bueno, incluso 3, ¿no? Porque de paso también les hicimos que hicieran el propio valle, con trabajos forzados. O sea, el valle es un enorme problema que debe ser, yo creo que merece muchísima atención antes de hablar alegremente de cómo le analizamos, cómo le resignificamos, que sí le dinamitamos, pero claro, no podemos dinamitarlo porque también están los otros muertos. O sea, no solamente están, o si sacamos de allí a Primo de Rivera y a Franco, el Valle tiene una solución muy difícil, pero que debe ser pensada con mucho cuidado, porque efectivamente es una arquitectura fascista, funcionó muy bien como arquitectura fascista, es donde se hacían unas grandes paradas con Franco hablando, bien rodeadito de toda la iglesia y de los obispos y de incluso gente que venía de Roma. O sea, hay un montón de imágenes de cómo funcionó como una arquitectura realmente fascista para generar es una experiencia política a una multitud, y como luego se ha ido apagando, y con una voluntad muy seria además en la transición de irlo apagando, ¿no? Porque era un problema y sigue siendo un problema. Del Valle de los Caídos no hablamos nunca.
No se habla. Nunca. No se habla. Pero nos importa mucho si quitamos o no la placa del General Mola, ¿sabes? Pero Que hay que quitarla, ¿eh? No es una cuestión de arquitectura. Hay un No, claro que no. que se llama Paseo de Vallejo Nájera, que cruza calle Esperanza, donde allí se tendría que poner genocida nazi. No es una cuestión de arquitectura. Se tendría que poner genocida nazi porque quería extirpar el gen rojo a las madres robándole a los niños. Y la gente no sabe quién es Vallejo Nájera, y es un paseo. Y cruza con Esperanza, Que sí, que está hecho como... o un periodista, González Ruano, que hasta ahora ha obtenido un premio dado por Mafre. ¿Por qué no se Completo añade nazi. genocida psiquiatra nazi a esa calle? Bueno, mejor la quitamos y ya, ¿no? Porque tampoco... Vamos a ver poniendo ahí como... A ver. Completo, vamos. Y yo creo, tan solo quiero reclamar, Nicolás. y no lo quiero aplicar a ningún caso en concreto de los que está diciendo aquí, pero existe un cierto derecho a la iconoclastia. Es decir, ejercido centenares de veces en la historia, y quizá alguna vez hay que reconocer su validez y su utilidad, ¿no? Y no lo aplico en ningún caso en concreto. Sí. Perdón, ¿la validez de qué? De la destrucción. De destruir. Bueno, hemos logrado generar un debate español, digamos, con nuestros modestos ejercicios de memoria Es que de la tenemos tanta Argentina. necesidad. Pero creo que esa cuestión que ha dicho la señora no se puede dejar de lado así tan fácilmente. O sea, si estamos hablando de memoria, es contradictorio quitar algo y olvidarlo, ¿no? O sea, la memoria, para entender el sufrimiento, hay que entender la estructura de poder. Y yo creo que, por ejemplo, sería muy triste que todo ese complejo, la fachada imperial de Madrid que habéis comentado, que se quitara, por ejemplo, porque de hecho es triste que esté allí como una imagen que se queda sola, ¿no? Está ahí y nadie sabe lo que es. No saben que donde está la sede del ayuntamiento era un mausoleo. No saben que el Ejército del Aire se planificó sobre modelos nazis. No saben qué es ese arco, es como otra puerta más de Madrid. Entonces yo creo que la memoria tiene que contemplar ambas memorias. Y es muy difícil, no sé, no tengo la respuesta, pero creo que... Sí, pero yo creo que hay que... estoy abusando, me calláis cuando queráis. Yo creo que hay que resignificarlo. O sea, por lo menos en el caso del Valle, es decir, por ejemplo, Argentina... por volver un poco al tema que nos ocupa, que la verdad es que como estamos tan ansiosos de hablar de la memoria, porque aquí no hablamos, pues ya nos... Y luego somos como somos los españoles, por volver un poco a Argentina, ellos han sabido resignificar la ESMA. Luego tú puedes tener... puedes discutir ya en puestos así, todos los académicos somos muy pijillos, si esto está súper bien, aquí, uy, Dios mío, esto no es muy sutil, ya... cuestiones, pero la ESMA la han sabido resignificar como un centro de la memoria, y es muy incómodo ir a la ESMA, es muy incómodo, no se pasa nada bien, no es precisamente una visita de la que salgas chupi, ¿sabes? Pero han sabido resignificarla, nosotros no, nosotros ni siquiera empezamos a pensarlo, ¿no? Sí, por otro lado, retomando un poco todo lo que se dijo y algo que comentabas sobre lo que representan los lugares, por ejemplo, citabas Auschwitz, en realidad pronto nadie va a saber qué significa el trabajo en los horas libres y nadie va a saber qué es ese campo tan hermosamente lleno de margaritas que parece que la ceniza le resulta muy, muy fructífera porque siempre en una época del año se llenan de margaritas. Entonces es un poco lo que pasa cuando uno visita la ESMA, también la Escuela de Mecánica de la Armada, donde uno tiene una sensación muy contradictoria entre un lugar que es bello, porque en realidad es una especie de ciudadela, que tiene parques, que incluso la sala de exposiciones es bonita, digamos, me cuesta decirlo, pero también está el recuerdo del sitio y todas las marcas del sitio que están presentes.
pero no siempre eso está tan presente y en breve todo eso se va olvidando. Entonces también vemos lo que sabemos, como se ha dicho también. En la medida en que no recordemos o no haya instancias para saber eso, poderle poner palabras a eso que vemos o acompañar esas imágenes por seguir el comentario anterior, también es bastante difícil. Yo creo que mientras haya historia, mientras se estudie la historia, nunca se podrá olvidar. Lo que pasa es que la historia son muchas historias. Cuando entras a la catedral de Nuremberg, estaba totalmente bombardeada. Hay una cantidad, está reconstruida, y los carteles de la catedral de Nuremberg en todo lo que es ¿cómo se llama esto? El corredor que hay atrás del altar, la girola. Hay un cartel cada 5 metros que dice: esta iglesia ha sido reconstruida con el esfuerzo del pueblo alemán. No, además hay que tener un poco... O sea, es cierto que mientras exista la historia se supone que recordaremos, pero solo si es una historia afectada. Porque si la historia es una historia que es una sucesión de datos, acontecimientos, que es la historia que realmente se hace, o sea, tenemos es una estrategia más, ¿no? Pero sobre esto ha trabajado mucho un amigo nuestro que es historiador del arte, pero es necesario que la historia esté afectada, y esté afectada por la memoria, o no recordaremos, sabremos historia, que no es lo mismo que recordar. Bueno, creo, como decía antes, que hemos cumplido el rol del tábano molesto que les... Con nuestro modesto aporte desde Argentina hemos logrado crear un debate también español. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Difundan esta exposición y la de Berni, y también las otras de Argentina, porque todas, en definitiva, son diversas expresiones de lo que es el arte de nuestro país. Muchas gracias, Yayo, muchas gracias, Ferran, muchas gracias, Aurora, muchas gracias, Diana. Bueno, y nos seguimos viendo. Gracias a vosotros.